Hola Twines de YouTube, nosotros somos el Twin Team. Twines, en este tutorial aprenderán a conectar varios tipos de dispositivo mixto. Veremos apagador y contacto, dos contactos y apagador, dos apagadores y contacto, integrado y un modelo antiguo. Al mismo tiempo aprenderán a conectar dispositivos de 2 y 3 apagadores. Requerimientos. Twines, cabe mencionar que en este tutorial solo nos enfocaremos en la conexión de la fase, el neutro y el retorno, ya que a futuro veremos el tutorial sobre puesta a tierra de seguridad, donde aterrizaremos todos los dispositivos. Y como acostumbramos en nuestros videos de electricidad, no es importante para nosotros solo enseñarles a conectar cables con tornillos. Lo que es realmente importante para nosotros es que ustedes aprendan nociones básicas de electricidad. Por eso conoceremos primero el circuito eléctrico que permite el funcionamiento del dispositivo mixto. Les recomendamos mirar tutoriales previos para que comprendan fácilmente las conexiones de todos los tipos sin confundirse. Twines, queremos aprovechar este momento para agradecer su apoyo. Pues con muy poco tiempo con el canal y aún muy pocos videos, nuestro contenido ha empezado a tener aceptación en toda la República Mexicana y en diferentes partes del mundo. Y estamos muy contentos de que nuestro primer tutorial ya superó el 1.000.000 de visualizaciones. Agradecemos a los Twines que nos ven en toda la República Mexicana y a nuestra segunda mayor audiencia, que son los Estados Unidos. También agradecemos a los Twines de todos los países de América Latina y a los Twines que tenemos en España y Canadá. Y gracias al subtitulado en nuestros videos, ya empezamos a tener audiencia en países de Europa y Asia, como Reino Unido, Italia, Francia, Ucrania, Rusia, Indonesia, Vietnam, Corea del Sur, Chipre, Japón y la India. Y en el caso de la India, entre otros países, agradecemos a los Twines que nos siguen en nuestra cuenta de Instagram. Para los Twines que eligen aprender con nosotros, un abrazo y muchas gracias. Manos a la obra. Ok, Twines, en tutoriales previos conocieron el circuito eléctrico de un tomacorriente o contacto, que es lo mismo, el circuito eléctrico de un apagador y el circuito eléctrico de una roseta. En el techo de su vivienda corren los ramales principales de cada circuito, que aquí en México constan de una fase y un neutro. Y en las cajas de derivación, que suelen estar en las cajas octogonales de las rosetas principales, están los empalmes para cada dispositivo. Para el tomacorriente o contacto, que es lo mismo, requiere de una conexión en paralelo que consta de una fase y un neutro para el regreso de la corriente. Para que encienda su lámpara, también requiere de una fase y un neutro. Pero si realizamos la derivación exactamente igual que en el contacto, siempre va a quedar encendida. Así que necesitamos conectar un apagador intermedio para controlar el encendido de la lámpara. Así que la fase no va a llegar hasta la lámpara, va a llegar al apagador. Y el neutro sí va a llegar hasta la roseta. Y el tramo de cable que va a unir la roseta con el apagador se llamará retorno. De esta manera, la fase y el neutro están llegando de forma separada y solo las está uniendo el retorno. De esa manera, el apagador ya queda intermedio. Y como les mencioné en videos anteriores, el retorno es
el hermano de la fase. ¿Por qué les he enseñado que el retorno es el hermano de la fase? Pues para que lo aprendan y nunca se les olvide que el retorno se va a estar convirtiendo constantemente en fase cada vez que el apagador se lo permita. Cada vez que el apagador se lo permita, el retorno se va a estar convirtiendo en fase. Por eso al apagador también se le conoce como interruptor, porque interrumpe el paso de la fase. Por eso a este tramo de cable, en el idioma inglés, se le conoce como switched live, que significa cambio a vivo, que es también como se le conoce a la fase en el idioma español, el cable vivo. Ahora, un dispositivo mixto simplifica estos dos circuitos de esta manera. Observen, aquí viene la magia. ¡Tarán! El dispositivo mixto simplifica su instalación eléctrica de esta manera. La fase puede energizar el mecanismo del contacto y por medio de un puente puede energizar el mecanismo del apagador. Ahora sabemos que para un dispositivo mixto requerimos 3 cables, una fase, un neutro y un retorno. Y si el dispositivo es de módulos separados, nosotros vamos a encargarnos de realizar este puente para que la fase que energiza al contacto también energice al apagador. Ahora ya les quedó claro que para un dispositivo mixto requerimos 3 cables: fase, neutro y retorno. La fase y el neutro necesitan ser calibre 12 AWG y el retorno calibre 14 AWG. Recuerden que la iluminación maneja mucho menos amperaje, así que siempre se van a encontrar que el cable de retorno y el cable de neutro en la roseta es un calibre más delgado, 14 AWG, pero la fase y el neutro necesitan ser calibre 12 AWG, al igual que el puente que vamos a estar utilizando. Este puente necesita ser siempre calibre 12 AWG. Ahora quiero comprobarles cómo un circuito mixto dejó perfectamente funcionales ambos circuitos. Observen. Seguimos. Pero ¿qué pasa si adquieren un dispositivo de este tipo? Este es un dispositivo mixto integrado. ¿Qué quiere decir? Que al no ser de módulos separados, el fabricante se encarga de ensamblar este puente. ¿Observan este puente de bronce? Bueno, pues aquí el fabricante nos está realizando este puente. Quiere decir que la fase podemos conectarla en cualquiera de los 2 tornillos y la fase automáticamente va a energizar el mecanismo del contacto y del apagador. Así que por el otro lado ya solo resta conectar el neutro del lado del contacto y el retorno del lado del apagador. Ahorita vamos a ver a fondo las conexiones. Nada más quería que vieran esta diferencia. Twines, ¿están listos para realizar las conexiones? Solo recuerden la regla imperativa antes de realizar trabajos de electricidad. Apagamos el termomagnético. Ok, como les mencioné anteriormente, podemos conectar la fase en cualquiera de estos 2 tornillos. Conectamos. Ahora conectamos el neutro del lado del puerto más largo. Ahora por último, conectamos el retorno, que en este dispositivo está arriba del neutro. Y luego verificamos.
Obviamente debemos aislar, pero lo voy a dejar así para que tengan a la vista las conexiones. Así queda la fase, el neutro y el retorno. Verificamos. Encendemos el termomagnético. Listo. Ojo, Twines, cuando compren un dispositivo integrado, deben verificar que el puente esté del lado de la fase. Este dispositivo está defectuoso. El puente lo pusieron del lado de donde está el neutro y eso es incorrecto. Quiere decir que cuando ustedes hagan la conexión, aunque la hagan correctamente, si el puente no está del lado de la fase, como en este dispositivo, les va a ocasionar un corto o un mal funcionamiento. Entonces lo correcto es que el puente esté del lado de la fase. Verifiquen muy bien eso. Ahora veamos la conexión en un dispositivo mixto sencillo de módulos separados. Seguimos necesitando los mismos tres cables: fase, neutro y retorno. Fase, neutro y retorno. Y como el dispositivo es de módulos separados, vamos a utilizar el puente que vimos anteriormente. Voy a explicar primero aquí, pues me interesa que lo vean más claro, y luego conectaremos en el dispositivo. Observen que las terminales pueden ser un tornillo o un borne dividido. En el módulo del contacto no hay confusión. La terminal que tenga una L significa line, o sea, fase. Y la terminal que tenga una N es para el neutro. En ocasiones carece de estas identificaciones, pero su referencia general es la longitud de los puertos. El puerto más corto es para la fase y el puerto más largo es para el neutro. En ocasiones van a estar invertidos. El neutro va a estar en la parte de abajo y la fase en la parte de arriba. Pero su referencia general sigue siendo la longitud de los puertos. Conectamos fase y neutro. Ahora, en el módulo del apagador es donde suele haber confusión, pues cada marca identifica un poco diferente sus terminales. Así que la confusión está en que no saben en dónde conectar la fase o el puente de las fases y el retorno. Así que les voy a dar tres referencias para que acaben de una vez por todas con esta confusión. La referencia número 1 es que las fases deben estar puenteadas. Dirán, pero pues eso ya lo vimos anteriormente. Bueno, quiero que lo tengan siempre en mente, porque observen, esta es una marca que no identifica sus terminales, ni en el contacto ni en el apagador. Así que, ¿cómo van a saber en qué lado van a conectar el puente de las fases? Bueno, pues observen. El puerto más angosto es la fase. Quiere decir que la fase va a estar aquí arriba. Ya sabemos en dónde vamos a conectar la fase. Ahora, el apagador no tiene ninguna identificación, pero observan. Aquí tiene un borne alineado hacia el contacto y tiene un borne adyacente orientado hacia afuera. Este borne está orientado hacia afuera y este borne está alineado con el contacto. Bueno, pues con esa lógica, esta marca me está diciendo el puente de las fases en el apagador debes de conectarla en este borne, el que está alineado al contacto. Y en el borne adyacente orientado hacia afuera, conecta el retorno. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, aquí, aunque las terminales no estén identificadas, con la lógica de la referencia número 1, las fases deben estar puenteadas. Aquí esta marca me está diciendo, el borne alineado a la fase del contacto es el que vas a utilizar para tu puente. Y el borne adyacente orientado hacia afuera, para el retorno. La referencia número 2 es esta tabla.
Estas son las combinaciones más comunes que la mayoría de las marcas utilizan para sus apagadores. Si en su apagador tienen una combinación L y 1, la fase se conecta en la L y el retorno en el 1. Si tiene una combinación 1 y 2, la fase se conecta en el 1 y el retorno en el 2. Y así sucesivamente. Y la referencia número 3 es este símbolo. Este es el símbolo electrónico de un interruptor o apagador. Cuando vean este símbolo en un apagador, la fase se conecta en la terminal donde está la línea inclinada y el retorno se conecta en la terminal donde está la línea horizontal. Así que nuestra tabla nos quedaría así. En ocasiones, la terminal de la fase queda en un extremo y el retorno al centro. Y en ocasiones, a la inversa, la fase queda al centro y el retorno en un extremo. Como en este caso el apagador sí está identificado, pues ahora sí nos vamos a basar en esta tabla. Basado en estas tres referencias, ya podemos realizar la conexión en el apagador. En este caso vamos a utilizar la combinación de este símbolo. Observen, la fase va a quedar en un extremo y el retorno al centro. Conectamos el puente de las fases y el retorno. Listo, vamos al dispositivo. Ok, Twines, ahora vamos a realizar la conexión en su dispositivo. Puse unas banderas aquí para que tengan a la vista la identificación de cada terminal. L, line para la fase y N para el neutro. Si su instalación cuenta con tierra de seguridad, esta es la terminal indicada para su cable verde. Conectamos. Conectamos el neutro y conectamos la fase. Nada más voy a apretar la terminal del neutro. Ok, ahora vamos a insertar el puente. Por eso esta terminal todavía no la he apretado, hasta que no inserte el cable del puente. Según este apagador, la fase la voy a conectar en un extremo. Entonces el puente quedará de aquí a aquí. Conectamos. Finalmente, conectamos el retorno. Observen, aquí ya quedó el puente. Apretamos y estamos listos para verificar. Encendemos el termomagnético. Conectamos correctamente. Ahora veamos la conexión en un dispositivo con dos apagadores y un contacto. La conexión es exactamente igual que en el dispositivo mixto sencillo, pero el hecho de que tengamos de compañero un apagador quiere decir que vamos a controlar una segunda lámpara. Así que la conexión es de esta manera. Aquí, en este tipo de conexión, ya no utilizaríamos 3 cables, sino 4 cables. Fase, neutro, retorno 1 y retorno 2. El hecho de que tengamos un compañero apagador quiere decir que vamos a controlar una segunda roseta. Ahora necesitamos energizar nuestro compañero al centro. Entonces vamos a utilizar el puente del apagador que tenemos arriba para energizar nuestro compañero apagador al centro. Y así quedaría la conexión. ¿Ven qué sencillo? Solamente agregamos el puente y el retorno hacia la segunda roseta. Vamos al dispositivo. Ok, tal cual lo vimos en la explicación anterior, el hecho de que haya un segundo apagador quiere decir que vamos a controlar una segunda roseta. Entonces, el cable de retorno ya está conectado a la segunda roseta. Y la fase ya está energizando el apagador central y el apagador superior.
tal cual lo vimos en la explicación anterior. La fase llega al contacto, luego energiza el apagador número 2 y finaliza energizando el apagador número 1. Verificamos. Encendemos el termomagnético. Conectamos correctamente. Ahora veamos la conexión en un dispositivo con 2 contactos y un apagador. En este tipo de dispositivo seguimos necesitando los mismos 3 cables del dispositivo sencillo: fase, neutro y retorno. La única diferencia es que necesitamos energizar este nuevo compañero, el contacto. ¿Cómo lo vamos a energizar? Pues con el contacto que ya está energizado. Así que vamos a realizar un puente entre las fases y otro puente entre los neutros, de esta manera. Listo. Ahora la fase va a llegar a energizar este contacto, luego va a energizar el contacto central y finalmente va a energizar el apagador. Esta es la conexión. Ahora vamos al dispositivo. Ok, tal cual lo vimos en la explicación anterior. Aquí están los puentes que se van a encargar de volver funcional el contacto central. Observen, la fase llega, energiza este contacto, por medio de un puente energiza el nuevo compañero, el contacto central, y luego finalmente energiza el apagador. Pero para que el contacto central quede funcional también necesita un neutro para el regreso de la corriente. Así que aquí está el puente del contacto central al primer contacto. Así quedaron los puentes. Ahora ya están energizados los 2 contactos y el apagador. Vamos a verificar. Encendemos el termomagnético. Las conexiones quedaron correctamente. Bueno, Twines, ahora vamos a conectar el dispositivo que no identifica sus terminales. Pero con lo que aprendimos anteriormente ya no vamos a batallar. Ya sabemos que el neutro va conectado en el puerto más grande. Aquí ya lo identificamos. Ya sabemos que la fase va conectada en el puerto más corto. Aquí ya lo identificamos. Y también ya aprendimos que para conectar la fase en el lado del apagador es en donde vamos a conectar el puente que está alineado a la fase del contacto. Aquí ya está identificado. Y por último, ya nada más vamos a conectar el retorno en el borne adyacente del otro lado del apagador. Ahora procedemos a la conexión. Listo, así quedó la conexión. El neutro en su lugar, el puente de la fase del contacto al apagador y el retorno del otro lado del apagador. En las instalaciones en donde tienen la tierra de seguridad, este tornillo es para el cable verde. Obviamente aquí debo poner aislante, pero por cuestión educativa lo dejé así para que lo tuvieran a la vista. Ahora procederemos a verificar. Ahora encendemos el termomagnético. Verificamos. El dispositivo quedó conectado correctamente. Twines, con nosotros aprenderán a conectar cualquier tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque cada dispositivo tiene algo nuevo que resolver. En este caso, este es un dispositivo mixto antiguo. La situación que se presenta aquí es que las franjas o puertos del contacto están del mismo tamaño. Para resolver esta situación es muy sencillo. Lo único que necesitan es conseguir de internet una imagen de un dispositivo mixto integrado. ¿Para qué? Para utilizarla de referencia. Según esta referencia, vamos a utilizar
el puerto del lado izquierdo para el neutro y el puerto del lado derecho para la fase. Identificamos. Neutro, fase. Y para el lado del apagador, solo necesitamos obedecer la regla que hemos aprendido en otros dispositivos. El borne que da hacia un costado lo vamos a utilizar para el retorno. Identificamos. Ya nada más vamos a identificar que el otro extremo va a ser para el puente de la fase. Y de esa forma vamos a conectar este tipo de dispositivo. Bueno, Twines, así quedó la conexión. El neutro en su lado, la fase formando el puente con el apagador del otro lado y el retorno en el costado. Ahora procedemos a verificar. Ahora vamos a verificar. Primero encendemos el termomagnético. También conectamos correctamente. Ahora que ya conocen la lógica de dos apagadores en un dispositivo mixto, ya están capacitados para realizar la conexión de un dispositivo de dos apagadores en ausencia de un contacto. Todo es muy sencillo, observen. El cable de fase va a encargarse de energizar los dos apagadores. Y en cada apagador, un cable de retorno que se va a encargar de controlar su respectiva lámpara. Ahora veamos la conexión de un dispositivo de 3 apagadores. Todo es exactamente igual que el caso anterior, la única diferencia es que tiene un tercer apagador. Observen. El cable de fase va a energizar a los 3 apagadores. Y cada apagador tendrá su cable de retorno para controlar su respectiva lámpara. Observen que el cable de fase energiza los 3 apagadores. El apagador superior controla la roseta exterior. El apagador medio controla esta roseta. Y el apagador inferior controla aquella roseta. ¿Vieron lo sencillo que fue aprender la conexión de 2 y 3 apagadores? Ok, Twines, en este paso veremos qué es lo que podemos hacer en caso de que hayan olvidado identificar los cables antes de retirar el dispositivo mixto dañado. Cabe mencionar que este es un método funcional solamente en países en donde la instalación maneje una fase y un neutro, y con una tensión entre 110 y 125 volts. Aquí en México es alrededor de 125 volts. Y como les mencioné al principio del video, nada más vamos a enfocarnos en la identificación de 3 cables: fase, neutro y retorno. Si su instalación incluye tierra de seguridad, ya deben de tenerla previamente identificada por su color. Ok, tenemos 3 cables del mismo color. Bueno, lo primero que debemos encontrar es la fase. Encendemos el termomagnético. Ahora vamos a encontrarlo con el probador de tensión. ¿Observan? Ahí enciende el LED. Revisamos. Confirmamos. Efectivamente, la fase es el cable central. Identificamos. Ahora, como sabemos, la iluminación maneja muy poco amperaje. Así que el retorno debe ser de un calibre más delgado.
como vemos aquí. Pero debo asegurarme, pues tal vez hubo negligencias en esta instalación. ¿Cómo puedo asegurarme si este es el retorno? Pues encontrando el neutro. Para eso vamos a apoyarnos con el multímetro y vamos a utilizar la técnica que ya vimos en este video. Ok, posicionamos en voltaje de corriente alterna y en el número 200, porque aquí en México la tensión es alrededor de 125 volts. Entonces, vamos a posicionar la aguja color rojo en la fase, que ya encontramos, y la aguja color negro en uno de los cables y luego en el otro. En donde nos marque los 125 volts, quiere decir que ese es el neutro. Posicionamos fase 124.3. Ahora, en el otro cable, 37 volts. Confirmamos 124.3. Quiere decir que este cable es el neutro. Identificamos. Ahora, en consecuencia, este cable es el retorno y como podemos ver, efectivamente es de un calibre más delgado. Identificamos. Ya identificamos nuestros tres cables, pero vamos a confirmar que efectivamente este sea el retorno de esta roseta. Así que, para evitar un corto, vamos a tapar el neutro. La fase y el retorno deben encender la roseta que está aquí. Veamos. Efectivamente, encontramos nuestros tres cables. Ahora ya podemos realizar la conexión de nuestro dispositivo mixto. Twiners, antes de pasar al siguiente paso, quiero mencionarles algo importante. El probador de tensión básicamente es esto: una resistencia y un LED. Aunque en tutoriales de electrónica los vamos a ver a detalle, aquí solo me interesa que sepan que la resistencia se opone al paso de la corriente. Así que la suela de nuestros zapatos y el valor de esta resistencia evita que recibamos daño a la hora de insertarlo en cables energizados y solo pasa una pequeña cantidad de voltaje para encender el LED. Pero es importante que este dispositivo esté en buenas condiciones. Si ya es viejo o se les ha caído, tal vez puede estar rota o fisurada esta unión. Así que es mejor que lo reemplacen por uno nuevo. También es importante que mientras hacen la verificación, su otra mano no esté tocando ninguna parte metálica. ¿Por qué? Porque le estamos quitando valor a esta resistencia. La corriente empieza a circular a través de nuestra mano y si el dispositivo está en malas condiciones, sí podemos sufrir una electrocución. Así que mucho cuidado con eso. En este paso vamos a explicarles cómo agregar un contacto a un apagador y cómo agregar un apagador a un contacto. Twiners, al agregar un contacto a un apagador, vamos a realizar lo mismo que hicimos al principio. Vamos a desechar la fase del apagador, debido a que la fase del contacto es la más apropiada para energizar a ambos mecanismos. También cabe mencionar que al agregar un contacto a un apagador, al mismo tiempo estarán aprendiendo a agregar un contacto con conexión en paralelo. ¿Qué significa conexión en paralelo? Significa que desde el empalme de fase y neutro en la caja de empalmes van a conectar la fase y el neutro que energizará y habilitará su nuevo contacto. Así que en este video aprenderán la conexión en paralelo de un contacto. Si quieren aprender la conexión de agregar un contacto en serie, visiten este video. Seguimos. Ok,
Ok, Twines, vamos a empezar con la instalación en donde vamos a agregar un contacto a un apagador. Vamos a desmontar el apagador y soltarlo. Apagamos el termomagnético. Listo. Ya solté mis cables. Ahora vamos a desmontar la roseta para liberar los empalmes. Ok, ya desmonté la roseta y ya liberé los empalmes. Lo que sigue es identificar. Encendemos el termomagnético. Ok, vamos a encontrar el empalme de la fase. Revisamos. Ahora nos pasamos al empalme. No sé si alcanzan a ver, ahí enciende LED. ¿Observan? Encontré la fase. Identificamos. Y en consecuencia, este es el neutro. Ahora vamos a identificar los cables en el apagador. Ok, ahora voy a identificar mi fase y mi retorno. Voy a apagar la lámpara portátil para que alcancen a ver el LED. Verificamos. Ahora este cable. ¿Observan? Encontré mi fase. Identifico. Y en consecuencia, encontré mi retorno. Ahora, esto es lo que sigue. Ok, apagamos el termomagnético. Como saben, para nuestro dispositivo mixto requerimos 3 cables, fase, neutro y retorno. Pero la fase y el neutro necesitan ser calibre 12 AWG. Como en este caso, esta caja está diseñada solamente para iluminación, o sea, un apagador. Ambos cables son calibre 14 AWG. Así que para nuestro contacto, esta fase no nos va a servir ya que es de calibre 14 AWG. Entonces, para habilitar nuestro contacto en esta caja, vamos a tener que cablear la fase y el neutro en calibre 12 AWG. Ok, para cablear nuestra fase y nuestro neutro hasta la caja de empalmes, vamos a utilizar un alambre guía para electricistas. Insertamos. Ok, en uno de los extremos hacemos un doblez en forma de oreja para que no se atore. Ahora sí, insertamos. Hasta que llegue a la caja de empalmes en la roseta. Ok, observen que ya llegó el extremo de la guía hasta acá. Ahora vamos a desforrar aproximadamente 1,5 pulgadas de cada uno de los cables. Esto es para poder trenzar en la oreja y que quede más firme el enlace. Observen. Y luego enganchamos de esta manera. Ahora vamos a aislar desde aquí hasta aquí. Observen, ya aislamos desde aquí hasta aquí, para que no se nos vaya a soltar. Y le hacemos un doblez al final. Ahora vamos a empujar para que este enlace sobrepase la entrada al poliducto. Observan, ya lo sobrepasamos. Ahora sí ya podemos tirar del otro extremo en donde está la caja del apagador. Ok, ahora tiramos. Ok, ya hicimos llegar nuestro par de cables, nuestra fase y nuestro neutro. Ahora sí, ya podemos conectar correctamente nuestro dispositivo mixto. Esto es lo que sigue. Mi hermano va a sostener estos 3 cables y yo desde la caja de empalmes de la roseta voy a tirar de este cable para retirarlo y desecharlo. Observen. Ok,
Como recuerdan, el cable de fase en el apagador es el que vamos a desechar. Mientras mi hermano tira de los 3 cables para el dispositivo, yo voy a retirar el cable de fase que no va a utilizarse. Corto. Y termino de tirar hasta que salga totalmente. Observen. Afuera, 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 afuera. Ya deseché el cable de fase que no me servía. Ahora ya estoy listo para conectar la fase y el neutro del contacto en estos empalmes. Observen. Ok, aquí ya realizamos el empalme de la fase y el neutro del contacto en sus respectivos empalmes. Fase con fase y neutro con neutro. Si quieren aprender cómo realizar un empalme con cinta aislante, visiten este video. Ahora vamos a montar la roseta y estamos listos para la conexión en el dispositivo mixto. Ok, aquí ya realizamos la conexión. Como todos conocemos, la fase en donde está identificado con una L y el neutro donde está identificado con una N, o sea, la franja más corta y la franja más larga. Luego su respectivo puente de la fase para energizar el apagador y finalmente el cable de retorno que aquí se quedó. El símbolo en el interruptor está de esta manera, así que la fase quedó en esta terminal y el retorno quedó en la terminal de este lado. Ahora vamos a montar y a verificar. Ok, encendemos el termomagnético. Verificamos tensión. 124.9, ¿está bien? Probamos una secadora. Nuestra instalación quedó perfecta. Twines. Al agregar un apagador a un contacto, significa que estamos agregando una roseta. Y el apagador es para controlar el encendido de la lámpara en esa roseta. Así que debemos bajar un neutro desde la caja de empalmes hasta donde vamos a colocar la roseta. Y desde esa roseta mandar el cable de retorno que necesitamos para nuestro dispositivo mixto. Ok, en este caso vamos a realizar una instalación a la inversa del caso anterior. Aquí vamos a agregar un apagador a un contacto. Este nuevo apagador va a controlar una roseta adicional. ¿Pero qué creen? Como en este caso no hay un poliducto que una esta caja con la caja de empalmes de la roseta, vamos a montar infraestructura. Por eso quise que el segundo caso lo hiciéramos aquí en el exterior, para que ustedes aprendan los dos casos, cuando hay un poliducto uniendo la caja con la caja de empalmes y cuando no lo hay. Cabe mencionar que aquí me voy a enfocar en las conexiones. Si quieren aprender cómo montar infraestructura para este tipo de instalaciones, visiten este video. Primero apagamos el termomagnético. Ahora desmontamos el contacto y soltamos los cables. Ok, ya desprendimos los cables. Como saben, para un dispositivo mixto necesitamos 3 cables: fase, neutro y retorno. La fase y el neutro ya las tenemos aquí, ahorita las vamos a identificar. Nos falta el retorno que venga de la roseta adicional. Ahora lo que sigue, ya que desmontamos el contacto, ahora vamos a desmontar la roseta para liberar los empalmes, identificar el empalme del neutro para guiarlo hasta la roseta adicional, y desde ahí ya vamos a bajar el retorno que necesitamos para nuestro dispositivo mixto. Desmontamos.
Ok, ya destapamos los empalmes. Encendemos el termomagnético. Ahora vamos a identificar. Ustedes por la luz del sol no van a alcanzar a ver el LED, pero yo aquí detecté que la fase es el empalme negro. Identificamos. Y este es el empalme del neutro. Ahora vamos a verificar los cables en el contacto. Ok, ahora vamos a identificar los cables en el contacto. Tal vez ustedes no tengan a la vista el LED, pero aquí veo que mi fase es el cable rojo. Identificamos. Ahora apagamos el termomagnético y estamos listos para montar infraestructura. Ok, como saben, para un dispositivo mixto necesitamos 3 cables: fase, neutro y retorno. Como en este caso estamos agregando un apagador, nos hace falta el retorno, que viene desde la roseta. Pero para que esta roseta quede funcional, necesitas un neutro. Así que lo que sigue es hacer el empalme en el neutro del cable que va a ir conectado a la roseta. Vamos a hacer el empalme. Ok, ahora vamos a hacer el empalme. Este es el cable de neutro que viene desde donde vamos a conectar la roseta. Vamos a hacer el empalme. Primero con la mano. Luego trenzamos con las pinzas. Y por último insertamos el cono. Listo. Ahora ya podemos conectar la roseta y cablear el retorno que necesita nuestro dispositivo mixto. Ok, ya aislamos los empalmes y voy a montar la roseta. Ya montamos la roseta adicional y ya hicimos llegar el cable de retorno que nos faltaba para nuestro dispositivo mixto. Ahora sí, ya tenemos el tercer cable que necesitábamos para conectar nuestro dispositivo mixto. Ya tenemos la fase, el neutro y el retorno que viene desde la roseta que agregamos. Vamos a conectar. Ok, aquí ya realizamos las conexiones y aislamos. El neutro quedó del lado del puerto más grande, la fase del lado del puerto más corto y el retorno. Verificamos. Ok, encendemos el termomagnético. Verificamos tensión. 124.8, está bien. Probamos una secadora. Ahora verificamos la iluminación. La instalación quedó perfecta. Si quieren aprender la conexión de apagadores de escalera, les recomiendo que miren este video. Twiners, ¿se dieron cuenta todo lo que aprendieron? Primero, aprendieron el comportamiento del circuito eléctrico del dispositivo mixto. Después, aprendieron a conectar cualquier tipo de dispositivo mixto, aun aunque las terminales no estuvieran identificadas. También aprendieron a conectar dispositivos de 2 y 3 apagadores. Y algo más, también aprendieron a realizar la conexión en paralelo para un contacto. Y no solo eso, también aprendieron a agregar un apagador a un contacto y un contacto a un apagador. Explicación Twin Team. Pero si quieren aprender más, pues nos vemos en el próximo tutorial. Si aprendiste algo nuevo con nuestro tutorial, mira al menos uno de los anuncios de los que aparecen en nuestros videos. También comparte nuestros videos a quien creas que los necesita. Tal vez estás ayudando a que alguien ahorre dinero. Comparte y ayuda a los demás. Y dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.
Y recuerda, aprende, sé útil and do it yourself.